Ya. Sí, reales. Desde La Paz, Yeah. Libre. Bolivia, Real Sacerdocio. Así es. RS 2016. Explosivo. Piensa, es hora de actuar ahora mismo. Actúa. Arte en tus venas. Piensa. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Mira lo que pasa, lo que viene a suceder. Mujer que mata a un niño, ¿acaso el aborto ya está bien? Drogas, alcohol y sexo, debilidad como pretexto para hacer de este mundo un poema de inconversos. Enfermedades inventadas con fines comerciales. Hombres que codician y se creen inmortales. Hoy ya no se cree en el amigo verdadero, que la mejor oportunidad te traiciona por dinero. La corrupción es algo cotidiano. El perdonar y el olvidar está en el pasado. La vara de medir es el pensamiento humano sin ver el sufrimiento del que es atormentado. Injusticia, avaricia, la gente anda deprisa. Hacen del dinero un culto, una misa. Soledad, angustia, triste pena, qué dolor. Un niño que se acuesta en lo profundo de un cajón. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Abandonados, olvidados, muchos rechazados, frutos de la escoria de familias destrozadas. Jóvenes que corren a un encuentro en una esquina para conseguir alegría, compañía. Y lo que pasa en el mundo entero es algo mucho peor. A lo malo le dicen bueno, un engaño, qué dolor. Falsos cristos, falsos profetas, falsa doctrina, falso amor. El hombre se cree Dios, salgamos de ese error. Persecución, destrucción, corrupción, maldición. Y lo que se viene más adelante es algo mucho peor. Clamemos al Salvador, clamemos al Redentor. Presento al caballero, a Jesús el primero. Él no quiere condenarte, quiere librarte de ese fuego. Si tú estás caminando sin rumbo, sin destino, Él será tu abrigo, Él será tu amigo. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Jóvenes a punto de cortarse las venas. La intoxicación fue en vano, aún siguen las penas. Un demonio a tu lado que te condena y te encadena. Y el recuerdo de una infancia de arrebato y de tristeza. Brujos, curanderos, adivinos y hechiceros. Buscaste a todos y nada te fue bueno. Segundo a segundo el tiempo se hace corto mientras vas transitando en la ruta del pecado. Buscaste la muerte y ella huyó de ti. Es que fuiste predestinado, ya vi un plan para ti. Voces y recuerdos de un pasado de lamento y una voz extraña que te dice ve, yo no miento. Ve, yo no miento. Él no miente. Es el amor de Jesucristo. Solamente piensa, recapacita y actúa ahora mismo. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Piensa que hay que estar alerta. Piensa, el tiempo se acerca. Piensa, no sea que te pierdas. Real Sacerdocio 2016. Piensa.